Muy buenas noches. El país recibió hoy de parte del DANE una noticia mala que el país esperaba también mala. El crecimiento. Digamos que la economía de la nación comenzó a derrumbarse. Nuestro invitado esta noche es el doctor Bruce McMaster. Él es el presidente de la ANDE. Las cifras de hoy, señor presidente. En el año 2021, nuestro crecimiento fue del 11%. En el año 2022 fue del 7.5%. ¿Cuál es su opinión? Pues lo primero que le diría yo, Yamil, es que a mí no me parece una mala noticia. Realmente un crecimiento del 7.5% es quizá uno de los crecimientos más grandes, pues definitivamente de la región y probablemente del mundo. Quizá uno sí tiene que hacer unas lecturas objetivas alrededor de, por ejemplo, qué tanto estamos creciendo, cuál es la tendencia, para dónde va el año 2023. Pero en sí mismo, un crecimiento del 7.5% yo diría que no es malo. Teníamos que recuperar lo que sucedió en la pandemia. Como usted bien menciona, en el año 2021 crecimos al 11%. El crecimiento del año 2022 de 7.5% nos reafirma. Lo que preocupa hoy en día realmente son las tendencias, lo que preocupa son lo que nos permite ver sobre el año 2023 y lo que preocupa también es cuál puede ser el efecto sobre el empleo. Pero, doctor, pues, con todo respeto, sí, el 7.5% de crecimiento en el 2022 no es malo solitariamente, no lo es, pero en comparación con el año anterior es malo. No, Yamil, y quiero discutir esto con usted porque el año anterior, el año 2021, lo comparamos con el año 2020, que es probablemente el peor año de la historia, por lo menos de la historia de las memorias que tenemos nosotros relativamente cercanas. El crecimiento del año 2020 fue del menos 7.3%. Nos tocaba tratar de recuperar lo que sucedió allí. Entonces, cuando a uno se le baja la base de crecimiento, que fue lo que sucedió en el año 2020, un crecimiento del 11 es bueno, por supuesto, le recuperó en algo, digamos, la economía versus el año 2019, pero yo le diría que no. Yo diría que en esto hay que ser justos. El 7.5 yo no lo interpretaría como una cifra negativa. Bueno, yo no quiero aparecer como malvado, ni como perverso, ni como pesimista, pero miren, la cifra del último trimestre, sí, del año pasado comparado con el último trimestre del año antepasado es terrible. Sí, el último trimestre no es tan bueno. Mire, 2021, crecimiento, octubre, noviembre, diciembre de 2021, 11.3%. Así es. Último trimestre de octubre, noviembre, diciembre, año 22, 2.9. Así es. Entonces, eso me permite, digamos, en eso estoy de acuerdo con usted. La tendencia es una tendencia que sí ya nos conduce a tener que preocuparnos, en el sentido de para dónde vamos. Tuvimos inclusive un trimestre donde el crecimiento fue superior al 11%, el segundo trimestre del año pasado, del año 2022. Tenemos en este momento un crecimiento del último trimestre que es 2.9%. De manera que, y nosotros lo advertimos, no solamente por incertidumbre, no solamente por la tributaria, no solamente por temas como la tasa de interés, sino sobre todo también por hechos mundiales y por efecto de la economía mundial. La economía mundial toda, digamos, en todo caso ha venido ajustándose después de la pandemia. Se dio la guerra de Ucrania iniciando el año anterior, que ya estamos cumpliendo un año por estos días, que terminó afectando toda la economía. Y entonces en este momento, ¿qué debemos decir? Que tenemos un reto inmenso en el año 2023 para tratar de que la economía crezca, tratar de poder generar empleo, que es lo que más nos tiene que preocupar realmente a todos, porque ahí es donde está el ingreso de las familias, tratar de generar oportunidades para las familias colombianas. Yo le digo, cuando a mí me preguntan cuál es el principal reto que tenemos este año, es el empleo. Yo no tengo la menor duda que donde vamos a tener una presión muy fuerte, nosotros desde el punto de vista económico, es en tratar de mantener, ojalá generar más empleo y que no se nos vaya a caer el empleo actual. Pero con todo respeto de nuevo, doctor Luz, mire, es que en Colombia estamos adjudicando todo hoy a la guerra de Rusia y Ucrania. Todo es la guerra. La guerra comenzó hace un año.
Sí. Y estamos hablando de un trimestre, el último pasadito. Sí, sí. Luego la guerra ya vi. No, yo no quiero justificar las autoridades económicas, por supuesto, pero yo sí quiero decir que hay que ser justos en el sentido de una porción tiene que ver con la dinámica local, otra porción tiene que ver con la dinámica internacional, que en un mundo globalizado, cada vez más globalizado, por supuesto, lo que sucede en el planeta nos impacta. El petróleo, los combustibles, lo que está pasando en términos de inflación, que no lo hemos mencionado en esta conversación, es tremendo. Eso afecta también inmensamente a los hogares colombianos. Y le digo, cuando hablamos de salario mínimo, recordará usted a final del año pasado, dijimos, a mucha gente le parecía que el incremento del 16% era alto, finalmente terminamos con una inflación del 13-12%, con una productividad del 1.6%, de manera que terminamos con un incremento real del 1.3%. Eso está bien. Pero observe, doctor Uruz, que paradójicamente lo que empuja el crecimiento en este último trimestre son el petróleo, Sí, el gas, sí, el carbón, sí. y el gobierno anuncia acabar con el petróleo, Bueno. con el gas y el carbón. Le iba a decir eso justamente, porque realmente eso trae de presente o pone de presente lo importante que son esas actividades en la canasta completa de la economía colombiana. Por eso que nosotros hemos insistido tanto en que, si bien se debe dar la transición energética que se tiene que dar, no hay duda, nadie duda eso ni lo estamos discutiendo, Colombia no puede en este momento de la vida renunciar a tener unas expectativas buenas en eso, que además tiene una implicación también muy grande, por ejemplo, en tasa de cambio. Usted ha visto la tasa de cambio, cómo se nos subió de 4.000 a 7.000, a 4.700, a 4.800, se nos quedó arriba y pues nuestros productos están importando materias primas cada vez más costosas, los alimentos están asumiendo costos altos importados. Ahí tenemos un tema importante en términos de, inclusive en términos de comparativos de riqueza de Colombia versus otros países. Colombia se ha empobrecido, no hay la menor duda. Pero, a ver, en esto también tienen mucho que ver, digamos, los dirigentes o los miembros del sector privado. Pues usted, como representante, quiero decir, la SAC, la Sociedad de Agricultores, el campo, su producción es negativa, la industria también muestra descenso, Pero, el comercio, dice cuenta la cifra que mostró el doctor Cabal de Fenalco de crecimiento. Pero puntualíceme dónde usted ve que nosotros tenemos que ver, o sea, porque nosotros en realidad, digamos, representamos a gente que hace unos esfuerzos grandes todos los días por tratar de que su negocio sea un negocio que funcione, que pueda generar empleo, que pueda generar trabajo, que genere productos y servicios. Y por supuesto las condiciones externas para cada negocio en particular son fundamentales. Y le quiero hablar, la confianza, la incertidumbre que se está encontrando en algunos temas regulatorios que eventualmente terminan siendo puestos sobre la mesa. Ahí hay una discusión grande alrededor de hasta dónde logramos nosotros incentivar a la gente para que pueda hacer inversiones en Colombia. Y yo he venido insistiendo mucho, Yamit, Colombia debería poner muy alto en su agenda la generación de confianza, la reducción de la incertidumbre. Eso es muy importante. Sin eso, nosotros no vamos a aumentar la inversión. Y si no tenemos inversión, no somos capaces de crecer ninguno de esos sectores que usted ha mencionado. Y doctor Ruz, ¿qué es lo que origina la incertidumbre? Yo le diría que en muchas cosas, pero en general la incertidumbre se refiere a cómo la gente percibe hoy que puede ser el futuro. Entonces, si uno tiene una cantidad eventualmente de cuestionamientos permanentemente sobre cómo va a ser el futuro económico en términos, no sé, de inflación, o en términos regulatorios, o en términos de qué cosas sí pueden existir o no pueden existir en el futuro, o de qué actividades se van a poder realizar, pues se genera, por supuesto, incertidumbre. Le voy a poner el caso, digamos, más conocido del sector petrolero, del sector gasífero. Saber si vamos a poder o no vamos a poder explorar como colombianos, como país, en el futuro, y no tener en este momento, digamos, una respuesta clara nos genera incertidumbre. Es más, si de repente nos aclararan la incertidumbre y nos dijeran no se va a hacer, eso termina generando además la certeza de que vamos a tener un problema económico. Y vamos a tener un problema económico tanto en dependencia eventualmente de hidrocarburos de otros países, como en términos, por ejemplo, de tasas de cambio, disponibilidad de divisas, niveles de inversión. Ahí tenemos, eso genera la incertidumbre. Ese tipo de hechos son los que generan la incertidumbre. Y uno pudiera de repente mirar otros sectores en los cuales hay una gran cantidad de preguntas en este momento que hay que resolver y que de alguna forma tenemos que, ojalá, de resolver favorablemente para la inversión. Es que la actividad empresarial es
parte de la vida misma de los países. La actividad empresarial es la que nos permite a nosotros, entonces con esta foto que tienen, por ejemplo, es mover esas ciudades. La actividad empresarial es la que permite generar empleo, tener productos y tener servicios. Yo inclusive creo que no tiene mucho sentido, digamos, de alguna forma, generar animadversión contra la actividad empresarial, porque al final, si eso sucede, terminamos nosotros como sociedad no teniendo la capacidad de producir muchas cosas y de generar muchas oportunidades. Le voy a hacer una pregunta, doctor Luz, que le encarezco responder. Aun cuando yo sé que usted va a tener dificultad para hacerlo por los problemas que le puede provocar con el gobierno. La pregunta ¿es falta de gobierno, de claridad? Le diría yo que tenemos en este momento preguntas, algunas dependen del gobierno y otras no dependen del gobierno. Las que dependen del gobierno. Claro, pero tenemos todas. Entonces, por ejemplo, tenemos unas que son internacionales, no depende casi que ni siquiera de los colombianos. Primera. Las que dependen del gobierno. Pero es que me puso una pregunta difícil, entonces déjeme contestarla con cuidado. Entonces le diría yo. Hablamos de las que dependen del gobierno, que produce la falta de gobierno. Pero le voy a poner, solamente déjeme decir una frase corta. Por ejemplo, el tema de tasa de interés, o el tema de cuánto vale el dinero en Colombia y si vamos a tener o no vamos a tener inflación. Eso, por supuesto, nos genera a nosotros incertidumbre. Y luego, algunas de las ideas que han sido planteadas por el gobierno, pues, por supuesto, generan preguntas. El caso de los hidrocarburos y el caso del gas natural es el mejor ejemplo, Yamit. ¿Qué es el mayor ingreso de Colombia? Es que Colombia exporta, por ejemplo, en el año 2021 exportamos cerca de 42 billones de dólares en petróleo y en carbón y en hidrocarburos. En 42 billones de dólares en total, de los cuales 20 billones fueron petróleo, carbón y hidrocarburos, cerca de la mitad, más o menos la mitad. Entonces, si uno piensa que eventualmente dentro de 10 años esa fuente de ingresos se pone en peligro, se pone en duda, realmente cualquier persona racional dice, bueno, ¿qué va a pasar con la tasa de cambio? ¿Qué va a pasar con la actividad económica? ¿Qué va a pasar con el Estado y su capacidad de pagar ciertas cosas? Por eso nosotros hemos insistido tanto en que ojalá hubiera una decisión de decir, vamos a hacer la transición energética, inclusive vamos a apoyarnos fuertemente en el gas natural, vamos a ser capaces de hacerlo y vamos a generar actividad en la medida en que efectivamente el mundo cuente con esas demandas y cuente con esos mercados activos. Si uno puede decir eso, uno pudiera aclarar una gran cantidad de las incertidumbres, por ejemplo, la incertidumbre alrededor de las divisas o la incertidumbre alrededor de la situación fiscal del Estado. Que no es buena. Pues que no pintaría bien si le quitamos los ingresos petroleros y de gas, no hay duda. No, claro. Ahora mire, digamos que el Estado es la izquierda y la empresa privada es la derecha. Es un ejemplo que pongo. Por decir cualquier cosa. Para la siguiente pregunta. Como el gobierno hoy es de izquierda y como la empresa privada sigue siendo, digamos, de derecha, la empresa privada, falta por parte del gobierno medidas que la empresa privada necesite para estimular la producción, para crear empleo, para generar más industria, para impulsar más comercio. A ver, doctor Luz. Lo primero que le diría yo, y sería quizá una precisión ideológica, es que en el sentido político de la palabra no es correcto decir que el gobierno está a la derecha y el gobierno a la izquierda y la empresa a la derecha. Uno se encuentra realmente con una gran cantidad, ideológicamente el gobierno es de izquierda. Él sí, pero dentro del mundo empresarial, que era lo que yo iba a decir ahorita versus el contraste que usted planteó, dentro del mundo empresarial usted se encuentra una gran cantidad de personas muy preocupadas por justamente muchas de las causas que eventualmente parecerían de izquierda. Por ejemplo, temas sociales, temas ambientales, temas de inequidad. Hay mucha gente trabajando en ello. Entonces yo le diría que lo primero que yo diría es eso. Pero luego me hizo usted la pregunta alrededor de si para el sector empresarial sería... y yo lo voy a refrasear, pero si para el sector empresarial sería útil poder tener claridad sobre algunas cosas, y yo tengo que responderle que sí, claro que sí. Nosotros hay muchas cosas, digamos, que creemos constituyen ese escenario que nosotros denominamos el escenario de la confianza empresarial. ¿Usted qué debe saber, por ejemplo, si usted es un empresario? Usted debe saber que su actividad es una actividad que se puede realizar en Colombia y que se va a poder realizar en el futuro, primero. Segundo... Aparentemente sí.
No, si usted, por ejemplo, su actividad es explorar en el sector de gas natural, usted puede terminar diciendo, no, yo soy parte de esos ciento y tantos pozos que están siendo explorados hoy en día, pero se me puede acabar la actividad, para ponerle un ejemplo. Sí. Entonces, no obligatoriamente. Si usted, por ejemplo, tiene dudas sobre las reglas de juego, y le voy a hablar entonces de un tema completamente distinto, que son las comisiones de regulación y eventualmente la decisión del presidente de la República de tomar algunas competencias que tienen hoy las comisiones de regulación. Entonces usted diría, ¿por qué las comisiones de regulación no pueden ser las que establezcan las reglas de juego? ¿Qué va a haber distinto? Entre otras cosas, ¿qué va a haber distinto si efectivamente el gobierno es realmente el principal miembro de todas las comisiones de regulación? En las comisiones de regulación está el ministro de Minas y Energía o la ministra. En las comisiones de regulación está el ministro de Hacienda, está el Departamento Nacional de Planeación. El gobierno tiene la capacidad inclusive de vetar normas. Pero ahí, con todo respeto, doctor Bruce, es que cuando el presidente dijo, como lo dijo, yo asumo personalmente la dirección y el manejo de las tarifas y del impacto que la regulación tiene, pues muchos opinadores, que no lo soy yo, dijeron que era una actitud medio mesiánica, pues muy propia del presidente, dijeron esos opinadores, que pues que no significaba realmente nada, era una manera de decir, pero que realmente él no tiene, ni lo ha hecho, ¿no? Pero en ese orden de ideas, fíjese usted, que la pregunta que uno se plantea es, bueno, ¿qué diferencia puede haber entre eso y las comisiones de regulación, que es lo que usted está diciendo hoy en día, si el gobierno de facto tiene las capacidades de básicamente definir todos los destinos? De facto. ¿Cierto? De hecho, todos los destinos por la vía de sus representantes de las comisiones. ¿Y por qué renunciar a la discusión técnica en las comisiones de regulación? Le preguntaría yo. ¿Y por qué decidir no voy a atender lo que me diga eventualmente la comisión? Entonces, eso al final genera por lo menos preguntas y dudas. Entonces, si usted está en algún sector que eventualmente sea un sector regulado, un sector en el cual, por ejemplo, en la Comisión de Regulación de Agua y Gas o en la Comisión de Regulación Energética, si usted está en alguno de esos sectores, usted quiere definitivamente tener reglas de juego y saber que aún si cambian, van a ser el resultado de un profundo análisis técnico. Si cambian, también saber cómo cambian y para qué. Exactamente, un profundo análisis técnico. Entonces, ese, por ejemplo, es un escenario en donde uno dice, valdría la pena bajarle a la incertidumbre. O le voy a decir, en términos de tasa de cambio o en términos de mercados de capitales, pues vale muchísimo la pena uno darle la plena seguridad siempre a los mercados de que no va a suceder nada allí. Todos recordamos, digamos, un momento en el cual hubo duda alrededor de si el mercado iba a tener, por ejemplo, un impuesto especial o no, discusiones que se dieron alrededor de la tributaria. Entonces le diría yo, Yamit, que vale mucho la pena, digamos, hacer un esfuerzo, que además yo diría que para el gobierno es un esfuerzo relativamente sencillo de hacer, el esfuerzo de generar realmente es la mayor certidumbre posible y la mayor confianza en los inversionistas. Y cuando le hablo de inversionistas, estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de los pequeños emprendedores, de quien monta una tienda, de quien monta un taller, del joven que hace eventualmente un emprendimiento digital o monta una compañía en la web. Realmente, cuando uno habla de inversionistas, está hablando de todo el mundo. Si queremos que verdaderamente Colombia avance en términos de producir más riqueza para más gente y podamos salir de los problemas, porque es que no se nos puede olvidar, Yamit, que Colombia sigue siendo un país relativamente pobre. Nuestro PIB es bajo. Relativamente muy pobre. Muy pobre. Entonces, pero además no solamente en términos de las personas en condición de pobreza, que hay, usted sabe, es un nivel muy alto, 39% fue el último dato que tuvimos, 37% esperamos que sea ahora, pero sigue siendo absurdamente alto. Pero no solamente en esos términos, en términos también comparativos de país. El PIB per cápita de Colombia, cuando uno lo compara con PIB per cápita de otros países, es bastante bajo. Entonces, para muchas cosas, nosotros en realidad deberíamos tener políticas de crecimiento. Entonces, usted preguntó, ¿habría que hacer más cosas? Yo sí creo que Colombia tiene que tener una política de crecimiento explícita que nos permita imaginarnos y nos permita hacer los esfuerzos para poder crecer. Si no crecemos, casi todas las discusiones que tenemos ahorita son discusiones en donde estamos distribuyendo recursos muy escasos entre los 50 millones. Además, doctor Bruce, me parece, con todo respeto hacia los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, que han perdido imaginación, porque lo que el banco hace es
recortar tasas, frenar tasas, siguiendo el ejemplo no, sino el dictamen de Federal Reserve de Estados Unidos. Si allá suben, aquí hay que subir para evitar además fuga de capitales. Habría que decirle o comparte usted la idea de que la Junta Directiva del Banco de la República debería tener más imaginación para contener la inflación. Es que usted no sabe, doctor Luz, o a lo mejor sí lo sabe, claro, perdón, la manera como la gente se está quejando en todas partes del crecimiento de los precios, de los alimentos fundamentalmente. Y no solamente eso, Yamil, la gente tiene en este momento el gran flagelo del crecimiento de precios, especialmente de alimentos, como usted dice, pero también está teniendo un incremento en las tasas de interés y en los créditos que paga. Usted ha visto lo que ha pasado con las tarjetas de crédito y ha visto lo que ha pasado con los créditos hipotecarios. A mí me parece, el banco cumple una función importante, una función constitucional que todos debemos apoyar en el sentido estricto de la palabra. Yo no tengo duda de eso, pero usted sabe que yo he sido crítico de la utilización de las tasas de interés como instrumento único para... Como único instrumento. Pues. Como instrumento único para tratar de controlar la inflación. También he venido diciendo, lo he dicho todo este año, digo el año pasado inclusive, que en una inflación en donde el componente de costos externo es tan alto, pues el efecto de las tasas de interés no va a ser importante. Y fíjese usted, realmente hemos tenido una inflación alta, de las más altas del continente. Y a mí me preocupa realmente, que esa es la otra discusión importante, es cuál puede ser el efecto sobre el crecimiento. Porque quedarnos con una tasa de inflación muy alta pero con un crecimiento muy bajo, esa combinación es una combinación pues muy peligrosa, por decirlo menos. Y en eso yo creo que el Banco de la República, y es un poco casi siempre mi discusión con ellos tienen unas razones que yo respeto y que yo por supuesto pues trato de apoyar en la medida de lo posible, pero en esa discusión el crecimiento de la economía debería ser parte sin duda alguna de los objetivos de una entidad tan importante y tan ilustrada y tan técnica como Banco de la República. Entonces, una muy buena parte de lo que ha pasado en crecimiento tiene que ver con el efecto de las tasas, claro que sí. Y fíjese usted qué mal estamos en Colombia cuando tenemos un decrecimiento en la economía, pero tenemos unas tasas de interés que han subido tanto que están afectando a los hogares y a las empresas. Las empresas tienen un incremento en costo financiero absurdo. Entonces, bueno, ahí tenemos un dilema gigantesco y es una gran pregunta. Es decir, es que con un trimestre, el último, con un crecimiento de la economía del 2.9. Así es. Y tasas de interés por encima del 30. Así es. Cuando lleguen ahora las cuentas de las tarjetas de crédito, que la gente pues, se financia a plazos, ahí es donde la gente se da cuenta. Claro. El banco cumple una función también en términos de las tasas que es bien importante, y es el de competir con los mercados internacionales para tratar de traer el flujo de capital para poder mantener la tasa de interés, la tasa de cambio, perdón. Mi pregunta final, doctor Luz. Señor. Último trimestre del año pasado, 2.9 de crecimiento. ¿Lo que viene no es bueno? Lo que viene no es particularmente bueno, por lo menos no ahora, Yamit. Las perspectivas que nosotros tenemos en este momento se mueven entre el 0.5 y el 1% de crecimiento para el año total del año 2023. ¿Cuánto? 0.5 y 1%. Es decir, empleo. Y entonces, claro, el efecto grande va a ser el efecto del empleo. Y ahí tenemos sin duda alguna yo diría, por eso le repito como arranqué, es sin duda alguna la principal preocupación que nosotros tenemos hoy en día. Que era más o menos lo previsto, ¿no? Que sí, que digamos con lo que venía sucediendo en el año 2022 es muy probablemente lo que tenemos. Pero para eso está también la política económica, para eso está la política económica. Yo le quiero decir una cosa, Yamil, si nosotros lográramos como colombianos tener una política de crecimiento de sectores específicos, en ese instante probablemente no estábamos hablando de esas cifras. Y fíjese de que de alguna forma Colombia nunca ha querido comprometerse en eso. Me acuerdo hace 3 años que estuve yo con usted, o 4 años, que lanzamos el libro de la nueva industrialización, ya hablábamos de eso. Colombia tiene que hacer apuestas productivas, y para eso se necesita confianza, para eso se necesita Estado que acompañe al inversionista, para eso se necesitan condiciones, para eso se necesita ser competitivo a nivel internacional. Además, mire, doctor, hay algo que yo no entiendo. En Colombia, usted bien lo sabe, y los colombianos, por favor, hay una economía subterránea financiada por la droga. Eso es así. ¿En dónde está esa economía si el crecimiento es del 2.9? ¿Dónde está la economía
No sigue usted defendiendo pues, el ingreso del tráfico de droga a la economía. Pero ¿dónde está? No hay duda del efecto, digamos, que esa economía produce sobre el resto del globo de la economía colombiana. Una muy buena parte seguramente de la demanda agregada en Colombia proviene de esa economía, porque lo reciben ciudadanos, porque lo reciben campesinos, porque se gastan dinero en algunas cosas o en las otras. Eso está allí, no hay la menor duda. Doctor Bruce, el tiempo por esta noche se nos agotó. Le agradezco mucho su presencia, pero yo quisiera seguir hablando con usted ahora sobre la salud, el gran tema del día en Colombia, ¿de acuerdo? De acuerdo, Yamil. ¿Acepta usted grabar enseguida y transmitimos mañana? Hagámoslo, Yamil. Muy bien, doctor Bruce, muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, también televidentes, gracias. Y los invitamos a escuchar mañana con el doctor Bruce McMaster y a continuar aquí, en 201. Sí.